¿Qué tal, amigos de Hannah Arendt TV? Pues aquí en esta ocasión toca el turno para revisar el manifiesto del Partido Comunista, un libro que nos han pedido en diversas ocasiones. Y bueno, el manifiesto del Partido Comunista es un libro que lo escribió Marx y Engels y lo publicaron alrededor de 1848, 1849. Enrique Huerta, pues muchas gracias por platicarnos y pues un poco desmenuzarnos el contenido del manifiesto, ¿no? Es interesante, sobre todo, esta edición que ya es un auténtico tesoro, que es la edición que en su momento se imprimió en Moscú, en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y que es una edición clásica que seguramente en muchas universidades, en muchas bibliotecas, pues está ahí prácticamente como reliquia sagrada. Y esta edición es importante porque trae varios prefacios. Y antes de entrar con el manifiesto del Partido Comunista y con esta obra tan simbólica, tan significativa, tan revolucionaria en su formato mismo, dos grandes mentes, el gran gigante del siglo XIX, Karl Marx, Friedrich Engels, escribiéndole a la gente común, escribiéndole a los obreros del mundo, para tratar de hacer sinergia, para tratar de llamar a la acción desde el pensamiento. El formato mismo es absolutamente revolucionario, pero es interesante ir poco a poco, ir caminando por los propios prefacios, por lo propio que tanto Marx en diferentes ediciones posteriores a 1848 y el propio Engels fueron, digamos que, escribiendo. Y estos prefacios son apuntes que nos hablan de la evolución, de la capacidad de transformación de esta obra. Recordemos que Marx hizo una idea, por supuesto, de Hannah Arendt, hizo ver el peso del pensamiento en las instituciones de gobierno, y ningún otro pensador como él ha dejado tan clara esta influencia, este peso, este control del pensamiento sobre las instituciones de gobierno. Durante el tercer cuarto del siglo XX, pues podría decirse que quizá una cuarta parte del mundo estaba gobernada por ideas directa o indirectamente que venían de Marx. Entonces, ¿el libro está escrito para obreros? El libro está escrito para proletarios, el libro está escrito para todos. Es un libro que no está escribiéndose desde la academia, es un libro que se está escribiendo en Ginebra, algunas partes, en fin, en otras ciudades, que se está publicando de manera clandestina, y es un libro que se está escribiendo de pensadores para proletarios, para gente común, que está apelando a la realidad de la banqueta. Y algo es curioso, cuando se da en las universidades no es un libro menor y no es tan simple ni tan fácil comprenderlo, y sobre todo, más allá de comprenderlo, enseñarlo a las nuevas generaciones. Y entonces esa es como una nota al pie, como una suspensión negativa entre paréntesis del por qué nos tardamos tanto quizá en una clase de comprender, de desmenuzar, de desarrollar las ideas implícitas en él. Vamos un poco a los prólogos. Marx escribe en Londres el 24 de junio de 1872. La Comuna, por supuesto se refiere a la Comuna de París, ha demostrado que la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la maquinaria del Estado, tal y como está, y servirse de ella para sus propios fines. Mucho después, en Londres, el propio Engels, el 28 de junio de 1883, dice lo siguiente: la producción económica y la estructura social constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual. Por lo tanto, toda la historia ha sido una historia de lucha de clases, explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social. Y ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y la lucha de clases. Aquí Engels rápidamente lanza una idea: la sociedad nueva, la sociedad futura, para utilizar una expresión del propio Gramsci, en un panfleto que va a ser publicado, estamos en 1883, si mal no recuerdo, año de la muerte de Marx, va a ser publicado unos 20, 30 años después, el periódico de Gramsci, que así se llama. La ciudad futura de la que está tratando de esbozar el propio Marx es una sociedad que tiene que desarrollar todas las contradicciones de la base de producción capitalista.
Y entonces es importante desarrollar el propio capitalismo, en principio para generar la riqueza necesaria para ser repartida de manera justa y social, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las capacidades a cada uno de los miembros de esa sociedad futura, que esa sociedad futura será nada menos que la dictadura del proletariado. Una reflexión de la propia Hannah Arendt. No podríamos no traer a Hannah Arendt a cuento en el manifiesto del Partido Comunista, es que el último en plantearse seriamente el debate sobre la forma ideal de gobierno, sobre la república ideal, es Marx. Y entonces quizá la principal preocupación de la filosofía política, que es cuál es la mejor forma de gobierno, haya muerto con el propio Marx, porque Marx en efecto fue el último que en verdad se preocupa sobre la forma de gobierno idónea, la forma de gobierno correcta. ¿Se puede hablar o decir que las líneas escritas en este texto, en nuestra época o años más tarde a la publicación de la misma, se puede hablar de triunfo o fracaso? ¿De qué? De la propia idea de Marx. Triunfo o fracaso de la propia idea de Marx. Creo que el comunismo, la sociedad futura de la que estaba pensando Marx, tiene muy pocas décadas para ser juzgada. Frente a la vara del capitalismo, donde hay un desarrollo pues de 600 años por lo menos, 700 quizá, si nos vamos a la sociedad renacentista y medieval. Sí, claro. En consecuencia, podemos decir sin mayores inconvenientes que los ascensos de los gobiernos comunistas que vimos de manera plena en el segundo cuarto del siglo XX, digamos que fue la primera oleada, el primer oleaje de gobiernos comunistas. Faltaría muchas coyunturas críticas, faltaría una gran transformación, para utilizar la expresión de Karl Polanyi, faltarían muchas cosas para que veamos esta segunda oleada. Bien. Lo que hoy vemos en América Latina no es eso. O sea, no se puede comparar entonces un régimen que lleva siglos contra uno que está en pañales, como le diría Fidel, ¿no? Sí, ahora, lo que hemos visto en América Latina, la parte concreta, a propósito, por ejemplo, del socialismo bolivariano, a la venezolana, esas son otras azonadas, esas son digamos que otras estocadas frente a las oligarquías locales patrimonialistas. O sea, eso es otra cosa. Lo que, digamos que nuestra generación quizá no verá, quizá, o no sabemos, este segundo oleaje, esta segunda marejada de gobiernos comunistas. Pero para eso, una vez más, quizá estamos siguiendo consciente o inconscientemente la receta de Marx. Tendría que pasar el desarrollo de la humanidad, de esta construcción tan extraña que termina dilapidando la pluralidad entre los hombres, como decía la buena Hannah, pues tendría que pasar muchas coyunturas críticas de carácter estrictamente capitalistas para que lleguemos justamente a este punto. Y continúa el propio Engels en esta ocasión, en Londres también, el 30 de enero de 1888. Y dice Engels en otro prefacio: el manifiesto refleja la historia del movimiento moderno de la clase obrera. Actualmente es la obra más internacional de toda la literatura socialista, lo cual es cierto. ¿Quiénes eran los comunistas?, se pregunta. La clase obrera que había llegado al convencimiento de la insuficiencia de las simples revoluciones políticas y proclamaba la necesidad de una transformación fundamental de toda la sociedad. Como nosotros desde un principio mantuvimos que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma. Para nosotros no podría haber duda alguna sobre la denominación, más aún no se nos ha ocurrido jamás renunciar a ella. Es importante hacer la distinción frente al socialismo y al comunismo. Lo que nos está diciendo Marx es manifiesto del Partido Comunista. La categoría que están utilizando no es socialista, porque los socialistas eran pequeños propietarios obreros. Y la idea de Marx, y por eso dice Engels en 1888, la idea de Marx es subvertir por completo las bases de la sociedad burguesa. Y eso no podía ser a partir de un movimiento de pequeños obreros propietarios, sino a partir de proletarios auténticos, por así decirlo. Auténticos. Y esa autenticidad, ese elemento sui generis, se los iba a dar la conciencia de clase, la conciencia de su propia situación de explotación.
Y vayamos a el prefacio escrito en Londres el 21 de enero de 1882. Es el último prefacio que escribe Marx para la obra del Manifiesto. El Manifiesto Comunista se propuso la tarea de proclamar la desaparición próxima e inevitable de la moderna propiedad burguesa. Pero en Rusia, más de la mitad de la tierra es poseída en común por los campesinos. ¿Podría, y aquí se hace una pregunta interesantísima, Marx, ¿podría la comunidad rural rusa pasar directamente a la forma superior de la propiedad colectiva, a la forma comunista, o por el contrario, deberá pasar primero por el mismo proceso de disolución que constituye el desarrollo histórico de Occidente? Esa es una pregunta que Marx no alcanzó a responder porque el tiempo de vida de Marx no le alcanzó a mostrarle los hechos de octubre de la Revolución de Invierno, de la toma del Palacio de Invierno de 1917 y de los hechos y de la serie de procesos que supone la Revolución Rusa. Esto terminaría con un Congreso Constituyente fenecido. En fin, la historia de la Revolución Rusa es diferente, pero en el solo hecho de la pregunta nos muestra que Marx no tiene un esquema determinado, que Marx no tiene un esquema petrificado, donde estos, como normalmente las clases, cuando los muchachos de bachillerato, cuando se les enseñan los modos de producción, y normalmente se les enseñan marxismo-leninismo, bueno, donde todavía se enseña eso, donde normalmente se les dice la evolución de los modos de producción como una especie de escalera, donde el escalón siguiente supone el escalón anterior. No es el caso concretamente en Marx. Y entonces, la idea es muy simple, la idea es interesante. No hay un modelo fijado, no hay un modelo establecido, no existe un proceso, digamos que determinado, absoluto. Las cosas pueden cambiar. Y ese es justamente el sentido de la pregunta. ¿Podría la comunidad rural rusa pasar directamente a la forma superior de la propiedad colectiva, a la forma comunista, o por el contrario, deberá pasar primero por el mismo proceso de disolución que constituye el desarrollo histórico de Occidente? Si la revolución rusa da la señal para una revolución proletaria en Occidente, la actual propiedad común de la tierra en Rusia podría servir de punto de partida a una evolución comunista. La puerta del desarrollo la deja abierta. Y curiosamente, esa puerta de desarrollo justamente las palabras fueron casi proféticas, porque fue el sentido de la revolución, el sentido de la dirección, el path dependence de la revolución rusa. Bueno, y aquí en el último prefacio escrito en Londres el 1 de mayo de 1890 por Engels, pues hay una idea central, interesante. Dice: el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas, movilizadas por vez primera en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada normal de 8 horas, proclamada ya en 1866 por el Congreso de la Internacional, celebrado en Ginebra, y de nuevo en 1889 por el Congreso Obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que, en efecto, los proletarios de todos los países están unidos. Es lo que nos dice Engels en el último prefacio, escrito en Londres en el 90. Pero es curioso, dice el propio Engels en 1890, la fijación legal de la jornada normal de 8 horas proclamada en 1866. Qué curioso. Hoy un Uber, un taxista, un profesionista, un abogado, se nos olvida, un profesor, se nos olvida que el hecho de que se haya fijado la jornada laboral a 8 horas. No quiere decir que se respete. Y no solamente eso. El hecho de que se haya fijado la jornada laboral a 8 horas supone en buena medida un triunfo, una conquista proletaria. Y hoy esa conquista y ese triunfo proletario está absolutamente desvanecido. Lo cual nos hace pensar, poco más de 150 años después del manifiesto del Partido Comunista, nos hace pensar el grado de exacerbación de las contradicciones del propio capitalismo. Y nos hace pensar que lo que ha crecido no solamente son sus contradicciones, sino también su fuerza esclavizante. Sí, claro. Y
el elemento nuevo, el elemento que con el que no contaba Marx, y en opinión de Hanna, quizá el rasgo estrictamente utópico del pensamiento marxista, es el tema de la conciencia de clase. Curiosamente, Marx llama en este texto a los proletarios a unirse para luchar contra las cadenas de la explotación, porque los proletarios, decía, palabras más, palabras menos, no tenían nada más que perder más que las propias cadenas de la explotación. Y hoy hay un consenso sobreestimado en torno a la explotación capitalista. Y aquellos que digan que no, basta con que vayan a los almacenes de las clases altas, bajas y medias en este Buen Fin para que vean que existe un consenso, porque cada una de las cosas que se consumen se pagan con tiempo de vida que no son absolutamente necesarias. Y la pregunta es, ¿dónde está? ¿En qué? Más bien dicho, no dónde está. La pregunta es, ¿dónde se perdió la conciencia del proletario? En el desarrollo de las fases ulteriores del capitalismo. La pregunta no también puede ser, no en dónde se perdió, si alguna vez existió la conciencia de clase. Sí existió la conciencia de clase. Por supuesto que existió la conciencia de clase. De lo contrario, las escenas comunistas en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y estas sociedades y cómo eran amalgamadas a través de ciertos valores culturales, étnicos, sociales, económicos, pues no hubieran sido posibles. O las escenas que vimos en su momento en La Habana de Castro, en los años más difíciles después de la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con propaganda como los muros que tenemos aquí atrás diciendo yo amo la libreta nos permite nuestra subsistencia, en el famoso periodo especial del periodo cubano. O sea, claro que existió una conciencia de clase. El punto fue en qué momento esta conciencia de clase se esfumó. ¿En qué momento esta conciencia de clase se desvaneció? ¿En qué momento, imbuidos por la necesidad de la sociedad del consumo postindustrial, nos atendimos tanto a las cosas, convirtiéndonos y cosificándonos a nosotros mismos? Bueno, Enrique, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí los prefacios y continuamos en la siguiente entrega con el cuerpo del texto? Me parece perfecto. Enrique, entonces muchísimas gracias. Gracias, Pepe.